Bueno, al final del video pasado vimos que la regla de Barrow vale también para las integrales de variable compleja, es decir, que si uno conoce la primitiva de una función, el integrarla es algo básicamente trivial. Esto motiva la siguiente pregunta. Dado omega, contenido en C, un conjunto abierto, y f algún tipo de función, por supuesto, mínimamente tiene que ser continua, entonces queremos encontrar alguna condición que nos garantice la existencia de una función primitiva. Aquí el análisis complejo va a ser muy distinto a lo que conocemos de una variable real, en el sentido de que no toda función va a tener una primitiva. Acá la teoría es desde el punto de vista técnico distinta, según uno haga una hipótesis o no la haga. Nosotros vamos a trabajar con la hipótesis de que f es una función que tiene parte real u, parte imaginaria b, que son de clase C1. La mayor parte de los resultados que vamos a enunciar son ciertos, aunque uno no tenga esta hipótesis, pero las demostraciones son mucho más complicadas desde el punto de vista técnico. La segunda cosa que vamos a suponer es que vamos a trabajar con un conjunto omega. En general vamos a pedir que sea abierto, acotado, y que el borde omega sea una unión finita de curvas de clase C1 por partes. Estas hipótesis siempre las voy a suponer, aunque no diga nada. Bueno, la hipótesis de que la parte real y la parte imaginaria son de clase C1 nos permite usar resultados de la teoría del potencial, que tiene que ver con campos vectoriales que dependen de dos variables de clase C1. Lo primero que vamos a usar es una proposición que dice que si tenemos un campo vectorial C flechita que depende de dos variables reales, X e Y, este campo tiene primera componente P, segunda componente Q, ambas componentes de clase C1, entonces si este campo admite un potencial, es decir, si este campo es un campo de gradientes, se tiene que cumplir que la derivada de P con respecto a la segunda variable tiene que ser igual a la derivada de Q con respecto a la primera variable. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar esta proposición? Vamos a aplicarla a la función f. Y lo que vamos a obtener es que si la función f tiene una primitiva, entonces es holomorfa. O en otras palabras, si f no es holomorfa, no puede tener una primitiva. Fíjense que en el caso de una variable basta que una función sea continua para que tenga primitiva. Acá necesitamos que la función sea derivable para que pueda tener una primitiva. Si no es derivable, no tiene una primitiva. Es un poco extraño porque uno dice tomar primitiva y tomar derivada son dos procesos que van en direcciones opuestas. Bueno, perfecto. ¿Cómo se demuestra esto? La función f vimos que tenía una primitiva si y solo si los campos vectoriales u flechita, que tienen como primera componente u y segunda componente b, y el campo vectorial b flechita, que tiene como primer componente menos b y segunda componente u, son campos de gradientes. Entonces estos campos tienen que cumplir con esta condición que tenemos acá. Para el campo vectorial u flechita, lo que tiene que pasar es que la derivada de u con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de b con respecto a x. Para el campo vectorial b flechita, menos la derivada de b con respecto a y tiene que ser igual a la derivada de u con respecto a x. Justamente estas ecuaciones son las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Como estábamos suponiendo que u y b eran de clase C1, entonces estos dos campos son de clase C1, se cumplen las ecuaciones de Cauchy-Riemann y por lo tanto la función f es holomorfa. Esta condición me da una condición necesaria. No es una condición suficiente. Justamente un contraejemplo perfecto es f de z igual a 1 sobre z. Esta función, si la pienso como una función definida
para los complejos distintos de cero, la posible primitiva sería el logaritmo, pero no es holomorfo para todos los z distintos de cero. Si uno agarra una región omega que de algún modo no dé una vuelta con respecto al cero, ahí sí tiene primitiva. Esto tiene que ver con la proposición de análisis en dos variables. Con esta proposición, la proposición de nuevo nos da condiciones necesarias. Resulta que hay un caso donde estas condiciones necesarias son también suficientes, que es cuando el recinto omega es simplemente conexo. Recuerden que esencialmente simplemente conexo quiere decir sin agujero. Entonces, automáticamente tenemos la siguiente proposición. Si omega es simplemente conexo y f es una función holomorfa en omega, entonces admite una primitiva. No nos dice cómo encontrar la primitiva, pero nos dice que la primitiva existe. Bueno, una condición necesaria y suficiente tiene que ver con calcular ciertas integrales. En variable compleja se llama el teorema de Morera, y dice que si tenemos una función continua, en realidad digamos acá holomorfa, hay que cambiar esto por holomorfa, son equivalentes las siguientes condiciones. La primera es que la función f admite una primitiva. Esto es equivalente a que la integral sobre gamma de f de z sea igual a 0 para todas las curvas cerradas. 1 implica 2 por la fórmula de Barrow. Y la tercera condición equivalente es que si uno tiene dos curvas que empiezan en el mismo punto y terminan en el mismo punto, las integrales sobre las curvas son iguales. Es decir, que la integral sobre una curva solo depende del comienzo y solo depende del final. De nuevo, 2 implica 3, es directo. Lo que es más delicado ver es que 3 implica 1. Se puede ver usando justamente métodos de dos variables reales. Claro, el problema del teorema de Morera es que uno tendría que calcular todas estas integrales. Eso sería prácticamente imposible. Pero lo que ayuda es un teorema que se llama el teorema de Cauchy-Goursat, que dice que automáticamente muchas de estas integrales son cero. ¿Sí? Entonces el teorema de Cauchy-Goursat, que vamos a ver de la demostración de Cauchy, Goursat no pone hipótesis del tipo de que U y B sean de clase C1, pero la demostración es muy ingeniosa y bastante complicada y larga. Entonces, sea omega una región acotada y abierta del plano, como siempre suponemos que el borde es una unión finita de curvas suaves por partes. La palabra suave la vamos a usar en el sentido de clase C1. Si f es una función holomorfa en omega y también holomorfa en el borde de omega, entonces la integral sobre el borde de omega de f de z vale 0. De acá uno puede deducir sin mayor problema que si f es holomorfa y gamma 1 y gamma 2 son curvas homotópicas en omega, entonces estas integrales son iguales. Pero fíjense que no dice que empiecen y terminen, sino que son homotópicas. Es decir, que yo puedo deformar una curva en la otra sin cruzarme por ningún punto donde f deja de ser holomorfo. Bueno, vamos a ver la demostración del teorema de Cauchy-Goursat. Para demostrar el teorema de Cauchy-Goursat vamos a usar el teorema de Green, que es de nuevo un teorema clásico de cálculo en dos variables reales. El teorema de Green dice lo siguiente: si tenemos una región omega acotada y abierta al plano, cuyo borde es una unión finita de curvas simples suaves por partes, y tenemos un campo vectorial P que depende de dos variables X e Y, Q que depende de dos variables X e Y, P y Q son campos escalares, y este campo vectorial es de clase C1 en omega y en el borde omega, entonces la integral sobre el borde omega de P y Q por el diferencial de arco
se puede cambiar por una integral doble sobre todo omega de q derivado con respecto a x menos p derivado con respecto a y. O sea que el teorema de Green nos permite cambiar una integral curvilínea por una integral común doble. Muy bien, vamos a aplicar este teorema a estos dos campos. Recordemos que la integral de f sobre el borde omega la puedo ver como la integral curvilínea de u más y por la integral curvilínea de d. Si yo tomo el campo u y le aplico el teorema de Green, me dice que la integral sobre el borde omega de u por el diferencial de arco es igual a la integral doble sobre omega de b derivado con respecto a x menos u derivado con respecto a y. ¿Qué pasa? Una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann me dice que esto que estoy integrando vale 0. Lo mismo ocurre con el segundo caso. ¿De acuerdo? En este caso tenemos que la integral sobre el borde omega de b flechita por el diferencial de arco, aplicamos el teorema de Green y esto es igual a la integral doble sobre omega de u derivado con respecto a x más b derivado con respecto a y de x de y. Y la otra ecuación de Cauchy-Riemann dice que esta suma es 0. Es decir, que las dos cosas que estoy integrando es 0 y por lo tanto la integral de f sobre el borde de omega es también 0. Con eso terminamos la demostración del teorema de Cauchy-Green. Bueno, ¿cómo se usa en la práctica el teorema de Cauchy-Green? Bueno, normalmente cuando omega es simplemente conexo, el borde de omega va a consistir en una sola curva. Recuerden que la curva va a estar orientada de modo tal que si la curva es externa a la región omega, la orientación es antihoraria. Bueno, entonces si tenemos esta situación y f es holomorfo en omega y en la curva gamma, es decir, es holomorfo en una pequeña región más grande que omega, entonces automáticamente sabemos que la integral da 0. Bueno, ese es uno de los usos posibles del teorema de Cauchy-Green. Hay otro uso que también es muy útil, que permite cambiar integrales sobre unas curvas por integrales sobre otras curvas. Por ejemplo, supongamos que ahora omega tiene dos agujeros. Entonces, el borde de omega va a ser gamma, unión gamma 1, unión gamma 2. Fíjense que en las curvas interiores la orientación es la opuesta. Las curvas interiores la orientación es la orientación horaria. Muy bien, entonces si tenemos esta situación, el teorema de Green nos dice que la integral sobre el borde, que es la integral sobre omega de f de z de z, más la integral sobre gamma 1 de f de z de z, más la integral sobre gamma 2 de f de z de z, vale 0. Puedo pasar estos dos términos al otro lado restando, y para absorber estos signos puedo cambiar la orientación de gamma 1 y gamma 2. Entonces eso me dice que si yo tengo una curva gamma y adentro tengo dos curvas que están adentro de la curva gamma y no se tocan, fíjense que ahora menos gamma 1 y menos gamma 2 tienen la orientación antihoraria. Entonces puedo cambiar la integral sobre la curva externa por la suma de las integrales sobre las curvas internas. Acá lo estoy haciendo con dos curvas internas, en realidad vale con cualquier número finito de curvas internas. Bueno, este va a ser quizás el modo más útil en el que vamos a usar las fórmulas de Cauchy y el teorema de Cauchy-Green. Bueno, ahora voy a hablar de otro tema, que es el índice de la curva con respecto a un punto. La idea es contar, tengo una curva gamma cerrada, un punto interior a la curva, y contar el número de vueltas en el sentido antihorario menos el número de vueltas en el sentido horario que da la curva alrededor del punto. Ese número se va a llamar nu de gamma p. Se llama el índice de la curva gamma alrededor del punto P. Ven, por ejemplo, acá tenemos una curva gamma que viene así.
da toda la vuelta, sigue por adentro, da otra vuelta y se vuelve a cerrar. Y la curva es toda en orientación antihoraria. Entonces tengo tres regiones en el plano. En la parte exterior el índice da 0. En esta parte la curva es como si fuera solo la curva externa, da una vuelta alrededor de cualquiera de estos puntos. En estos puntos la curva da 2 vueltas. O sea que cuando tengo una curva, el plano me queda dividido en varias regiones. A cada región le asigno un número, que puede ser positivo o negativo, pero es un número entero, que me dice justamente la cantidad de vueltas que da la curva alrededor de esto. Bueno, ¿cómo se puede calcular este índice? Este índice se puede calcular así. Tomo la curva, la parametrizo, pero la parametrizo en coordenadas polares. ¿De acuerdo? La idea es que esta curva voy a hacer que no pase por 0, ¿de acuerdo? Este P hace que la esté tomando con centro P. ¿De acuerdo? Bueno, resulta que justamente el índice de la curva alrededor de P se puede calcular tomando θ en 1 menos θ en 0, dividido 2pi. ¿Por qué me da un número entero? Como la curva es cerrada, ¿qué tiene que pasar? Rho en 0 y Rho en 1 tienen que ser iguales, porque z en 0 y z en 1 son iguales. Por otro lado, e a la i θ en 0 tiene que ser igual a e a la i θ en 1. Entonces, θ en 0 menos θ en 1 tiene que ser un múltiplo entero de 2pi. Como estoy dividiendo por 2pi, me queda que tiene que ser un número entero. Bueno. ¿Cuál es otro modo de calcular? Bueno, justamente se puede calcular con una integral, que es la integral que nosotros vimos. Cuando yo calculé la integral, tomé como curva un círculo, y si tengo un punto interior, va a tener índice 1, pero esto generaliza la cuenta que hicimos en el video pasado, ¿de acuerdo? Entonces, calculando esta integral, uno puede calcular el índice alrededor de un punto. Bueno, por ejemplo, cuando P vale 0 y gamma de T la parametrizo así, esta curva justamente da n vueltas alrededor de 0, y si uno calcula el índice, me da n. Hay dos cosas interesantes de este índice. Es la primera, si yo deformo la curva y en la deformación no toco a P, el índice no cambia. En el complemento de la curva, fíjense que me quedan pedazos donde el índice es constante en cada pedazo, y entonces me da una función que es continua. Bueno, dejamos el índice y vamos a quizás lo más útil. Volvamos a las fórmulas de Cauchy. La fórmula de Cauchy, el teorema de Cauchy-Ursat, nos decía que si la función era holomorfa dentro de la curva, la integral vale 0. O sea que si una integral sobre una curva cerrada no vale 0, es que hay algún problema, hay algún punto donde f no es holomorfa. Entonces Cauchy se puso a investigar qué pasaba en ese caso. ¿Cómo obtener puntos donde f no es holomorfa? Y lo más fácil es poner ceros en el denominador. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo poner un 0 en el denominador? Haciendo esto. ¿De acuerdo? Entonces dijo, agarremos una función holomorfa. Pero lo que voy a integrar no es f, sino que voy a agarrar un punto dentro de la curva, ¿sí?, o fuera de la curva, y voy a integrar sobre gamma f de w dividido w menos z. Fíjense que w menos z no se anula porque esto no está en la curva. Bueno, lo divido por 2pi como siempre y resulta que esto me va a dar el índice de la curva respecto al punto z por f de z. Normalmente vamos a trabajar con curvas simples. Curva simple significa que la curva no se corta a sí misma. Cuando la curva es simple, vamos a tener dos regiones en el plano, lo que está dentro de la curva y lo que está afuera.
En la parte que está afuera el índice vale 0, así que si calculo esta integral me va a dar 0. Claro, si z no está dentro de la curva, todo esto es holomorfo dentro de la curva. Lo cual, este teorema para un punto z que está afuera de la curva es el teorema Cauchy-Luzard. Para un punto que está dentro, este índice va a valer 1. Y entonces me dice que, ¿cómo puedo calcular esta integral? Fácil, directamente evaluando a f en este punto. Muy bien. Este teorema tiene una tremenda generalización. Esto se llama la fórmula integral de Cauchy. Tiene una tremenda generalización que son las fórmulas generalizadas de Cauchy. Voy a explicar acá y después voy a dar cuál es el caso con el cual uno trabaja. Y si agarremos una función continua sobre la curva. Para cada n, que puede ser natural o 0, voy a definir una nueva función f sub n de z, que para los puntos exteriores de la curva va a ser 0. Para los puntos interiores va a ser n factorial dividido 2pi por el índice de la curva con respecto al punto, por la integral sobre gamma de f de w dividido w menos z a la n más 1. Cuando n vale 0, es lo que tengo acá, y entonces la fórmula integral de Cauchy me dice que genera una función definida en todo el interior de la curva, que es holomorfa. Si yo empecé con una función que ya era holomorfa dentro de la curva, recupero la misma función que yo tenía. Ahora dice que esta familia de funciones son todas derivables, son todas holomorfas, fuera de los puntos de la curva, y la derivada de f sub n es f sub n más 1. Fíjense que si yo empiezo con una función holomorfa dentro de la curva, la f sub 0 va a ser f. Como su derivada es f sub 1, quiere decir que f' está dada por esta fórmula. Ahora esto me dice que f' también es derivable, y su derivada vuelve a estar dada por esta fórmula. O sea que esto automáticamente me dice que si f es una función derivable dentro de la curva, holomorfa, automáticamente tiene todas las derivadas que uno quiera, y además todas las derivadas se las puede calcular vía integral. O al revés, todas estas integrales se las puede calcular derivando. Como normalmente es mucho más fácil derivar que integrar, esto facilita mucho el cálculo de ciertas integrales. El modo en que vamos a usar normalmente este teorema, esta fórmula, es el siguiente. Vamos a tener una región acotada y abierta al plano, cuyo borde es una curva cerrada, simple, orientada positivamente. Por lo tanto, el índice va a ser 0, 1. Si tenemos f, una función que es holomorfa en omega y en el borde de omega, entonces existe la derivada enésima de f para todo ello. Ya que una función holomorfa la puedo derivar todas las veces que quiera. Y si quiero calcular esta integral, directamente tengo que derivar f n veces. Y siempre es más fácil derivar que integrar. Muchas veces uno lo escribe pasando el n factorial y el 2pi para este lado. Pero eso es cuestión de gusto. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos de cómo usar este corolario y el teorema de Cauchy-Luzard. Bueno, empecemos por un ejemplo muy simple. Queremos calcular la integral sobre la curva módulo de z igual a 4. Recuerde que estos son círculos, los asumimos orientados positivamente. Yo en estos ejemplos voy a siempre poner círculos porque son fáciles de escribir y las curvas son sencillas, pero esto se puede hacer con cualquier curva. Entonces, tengo e a la z dividido z menos 2i. Todos estos ejercicios, lo primero es que averiguar si los puntos problemáticos, que en este caso es 2i, están adentro o afuera de la curva. Bueno, la función e a la z es entera, así que por ese lado no hay ningún problema. Mi z0 es 2i. Para chequear que esté dentro de esta curva, ¿qué tengo que hacer? Calcular el módulo de 2i y ver que es más chico que 4. Los puntos que están dentro del círculo son
módulo de z menor que 4. Este punto está dentro de la curva y entonces le podemos aplicar directamente la fórmula integral de Cauchy. Fórmula integral de Cauchy me dice que esto, para calcularlo, tengo que evaluar e a la z en 2i. Y el 2pi lo paso multiplicando, porque a mí lo que me interesa es calcular esta integral. O sea que cuando hay un solo punto, no hay nada que hacer, por lo menos cuando n vale 0. ¿Sí? Recuerden que acá abajo aparece a la n más 1. O sea que n más 1. Bueno, vamos a calcular la integral sobre módulo de z menos igual a 4 de coseno de z sobre z cubo. La función coseno es entera y no genera ningún problema. Acá abajo tengo que tener z menos z0. Eso me dice que z0 tiene que valer 0. Como la distancia de 0 ahí es 1, que es más chico que 4, está dentro de la curva. Podemos aplicar la fórmula de Cauchy. Nos queda por determinar cuánto vale n. Recuerden que abajo en las fórmulas de Cauchy aparece n más 1. Como n más 1 tiene que ser 3, n tiene que ser 2. Entonces la fórmula de Cauchy nos dice que esto tiene que ser 2pi sobre 2 factorial. Y al coseno lo tengo que derivar 2 veces. Y evaluar en 0. El coseno derivado 2 veces menos el coseno. Así que me queda menos pi. Bueno, vamos a complicar un poquito más la cosa. Tenemos la misma curva, pero ahora tenemos z por z menos 3i. El problema acá es que ahora hay dos puntos problemáticos dentro de la curva. Uno es el 0 y el otro es el 3i. La distancia de 0 ahí es 1, está dentro de la curva. La distancia de 3i ahí es 2, está dentro de la curva. La fórmula de Cauchy nos dice que cómo tratar el caso donde tenemos un solo punto problemático. O sea que va a haber que hacer las cosas en 2 pasos. El primer paso, entonces esta sería nuestra curva módulo de z menos i igual a 4, es armarnos dos curvas gamma 1 y gamma 2 orientadas en el sentido antihorario, que da una vuelta, gamma 1 da una vuelta alrededor del 3i, es decir, 3i está en el interior de gamma 1, 0 está en el interior de gamma 2, o sea que cada una de estas curvas contiene un solo punto problemático, las curvas no se tocan y están ambas contenidas dentro de la curva exterior. No tiene importancia la forma, ni la ecuación, ni nada de estas curvas. De acuerdo que tiene que estar dentro de la curva exterior, no tocarse y tener un solo punto problemático. Entonces, invocamos primero el teorema de Cauchy-Goursat. Justamente estamos en ese caso, para cambiar la integral sobre la curva exterior por la suma de dos integrales, cada uno sobre gamma 1 y gamma 2. Calculamos estas dos integrales por separado. Gamma 1, el punto problemático era el 3i. El 3i lo dejo en el denominador, pero el z, que no es problemático dentro de gamma 1, lo mando al numerador. Es decir que ahora mi función, la función que voy a integrar, no es coseno de z, sino coseno de z sobre z. En el interior de la curva gamma 1 es holomorfa. Aplicamos la fórmula de Cauchy con n igual 0, y entonces esta integral, como lo vimos antes, nos queda 2pi por coseno de 3i sobre 3i. Con la otra la historia es la misma, ¿no? Ahora el punto problemático es el 0, que viene este factor z. Esto lo dejo en el denominador. Y el z menos 3i lo mando al numerador. O sea que ahora lo que vamos a integrar sobre la curva gamma 2 es coseno de z dividido z menos 3i. Directamente aplicando la fórmula de Cauchy es evaluar esta función en 0. Y acá quiero un signo menos, ¿no? Porque era menos 3i acá abajo. Bueno, acá hay un signo menos. Y después sumar las dos con las dos integrales. Que acá esta debería tener un signo menos. Bueno, o sea que uno en realidad no necesita tener
un solo punto, puede tener una cantidad finita de puntos. ¿De qué otro modo se podría haber hecho esto? Se podría haber trabajado usando fracciones simples. Ese es otro método de hacer lo mismo. Y es exactamente el mismo trabajo. Bueno, ahora vamos a complicar un poquito las cosas. Es prácticamente la misma, nada más que ahora z menos 3i está al cuadrado. El primer paso es el mismo, separar los problemas. Las curvas gamma 1 y gamma 2 son las mismas del ejemplo anterior. Y volvemos a usar Cauchy-Grussac. La primera integral, el punto problemático estaba entre sí. Mando el z para arriba. Me armo esta función auxiliar. Entonces lo que estoy integrando es h de z dividido z menos 3i al cuadrado. Puedo aplicarle la fórmula generalizada de Cauchy, porque acá tengo un exponente más grande que 1. Z0 es 3i, 2 es n más 1, o sea que n vale 1. Y entonces esta integral es 2pi dividido 1 factorial por h' en 3i. h' en 3i lo derivo con la regla de derivación del cociente y me queda menos z por seno de z menos coseno de z dividido z cuadrado. La otra integral es mucho más fácil porque z está elevado a la 1, ¿no? Es directamente mandar todo lo que no contenga z al numerador. Ven, acá está el signo menos que tendríamos que haber puesto en la anterior. Y evaluar en 0. Y finalmente esta integral es la suma de las dos integrales. Que lo más fácil es poner el 2pi como factor común. Bueno, hagamos otro ejemplo del mismo tipo. Nada más que ahora meto z menos 10. Claro, acá lo que me tengo que fijar siempre en estos tipos de ejercicios, lo primero que hay que mirar es qué puntos están adentro y qué puntos están afuera. Los puntos problemáticos son el 0, que está adentro, pero el 10 está afuera. Porque el módulo de 10 menos i seguro que es más grande que 4. Si yo tengo puntos afuera de la curva, directamente los mando al numerador. O sea, la función coseno de z dividido z menos 10 al cuadrado dentro de la curva es holomorfa. Y aplico directamente Cauchy, ¿no? Me queda coseno de 0, 0 menos 10 es menos 10 al cuadrado de 100. En los puntos que están afuera no hay ningún problema, no representan. Ejemplo siguiente es la misma función, la misma curva, pero ahora tengo otro término más. Bueno, integral de la suma es la suma de las integrales. La segunda integral ya la calculamos, o sea que nos tenemos que concentrar en la primera integral. El problema con la primera integral es que la función módulo de z menos i no es holomorfa. O sea que directamente no podemos aplicar ninguno de los teoremas anteriores. Todos los teoremas de Cauchy y la fórmula integral de Cauchy dependen fuertemente del hecho de que f sea holomorfa. A veces, dependiendo de la curva, no vamos a tener más remedio que parametrizar y calcularla con la fórmula que hicimos al principio. Pero para algunas curvas y algunas funciones, a veces uno puede hacer un pequeño truco. Y la idea es que la integral de una función sobre una curva solo depende de los valores de la función en los puntos de la curva. O sea, los valores que tome la función en puntos que no están en la curva no afectan a la integral. Y en este caso, fíjense que la curva es módulo de z menos i igual a 4 y f de z es módulo de z menos i. O sea, en todos los puntos de la curva, el módulo de z menos i vale 4. O sea que esta integral es la integral sobre módulo de z menos i igual a 4 de 4 sobre z. El 4 lo puedo sacar factor común. Y bueno, y esta integral sí la puedo calcular con las fórmulas integral de Cauchy, o es de hecho la fórmula que calculamos al principio de todo, ¿no? Normalmente lo calculamos para z igual 0, para módulo de z igual 4, pero da exactamente lo mismo. De hecho es
Esto es el índice de esta curva alrededor del punto I. Como la curva da una vuelta alrededor de I, va a dar un 2pi. En definitiva tenemos 8pi. Repito, a veces no hay más remedio que parametrizar la curva y calcularla con la fórmula que dimos al principio. Pero bueno, este es un truco que funciona algunas veces. Ejemplo final. En este ejemplo vamos a calcular módulo de z igual a 1 sobre la curva módulo de z igual a 1, e a la z por z coseno de z. Acá el problema aparente es que yo tengo un coseno de z en el denominador. La fórmula de Cauchy solamente admiten términos de la forma z menos z0 a la n más 1. En general, cuando tengamos problemas, cosas con en el denominador que no sean la forma z menos z0 a la n, las fórmulas de Cauchy no van a servir. En ese caso se usa el teorema de los residuos, que es una versión más fuerte de las fórmulas de Cauchy. Pero en este caso, si miramos los ceros del coseno complejo son iguales a los ceros del coseno real, son de la forma 2n más 1 por pi sobre 2. Los más cercanos al 0 son cuando tengo 1, 0, n igual 0, o n igual a menos 1, en cuyo caso nos dan más o menos pi sobre 2. Esto es aproximadamente más o menos 1.57. Lo importante es que estos números están afuera de la curva. Como siempre, lo que esté afuera de la curva no me afecta. Así que lo que hago es mandar el coseno para arriba y directamente aplico las fórmulas integrales de Cauchy. Bueno, con eso tienen ejemplos de cómo usar y cómo calcular integrales sobre curvas cerradas.